tengan un saludo a todos los de aquí de la casa y también los que me van a estar viendo en las redes sociales. A los que esperan este estudio más temprano, como Nelson y sus hijos allá en Florida, y cualquier otro que lo vea temprano, les ofrezco mis disculpas en esta tarde. Lo cierto es que este día tenía que ser tranquilo, pero se le rompió la batería a uno de mis autos y tuve que salir a correr para que estuvieran listos para mañana. Así que he tenido que priorizar eso sobre esto, me perdono por eso. Pero aquí vamos y seguimos con el catecismo de Heidelberg. Hoy llegamos al domingo 26 y deja ver si alguien se acuerda ¿qué empezamos la clase pasada? ¿De qué empezamos a hablar la clase pasada? ¿De qué empezamos? Sí, ¿de qué hablamos la clase pasada? Hablamos de los sacramentos. Estuvimos hablando de los sacramentos y una de las preguntas últimas que hicimos es... Tu pullover se ve color azul. Ok, no te preocupes, es el color que se ve el pullover. Lo que se tiene que ver un pullover, no puedo salir desnudo en el video. Dos sacramentos vimos en la clase pasada. ¿Alguien se recuerda cuáles son los sacramentos? A ver. Era sello y... No, el bautismo y la Santa Cena. Esos son los dos sacramentos. Ahora, estuvimos viendo que los sacramentos eran sello y señal para nosotros. Y ya eso es pasado. Pero hoy vamos a ver una clase de bautismo. Creo que después tenemos otra más antes de pasar a Santa Cena. Y antes de leer las preguntas, voy a decir algo. Porque yo sé que este video lo puede ver cualquiera online. Y puede tener con esta clase y posiblemente con la próxima. ¿Tú quieres decir algo? Ok. Algún tipo de inconformidad. Y es que vamos a estar hablando de sacramentos. Vamos a estar hablando de bautismo y vamos a estar hablando de Santa Cena. Y estos temas son uno de los temas que más han dividido a la iglesia cristiana desde la Reforma. O sea, en 1517 estaba la iglesia católica romana y era la que controlaba todo esto de la religión en todo el imperio occidental y era como decir la iglesia dominante, aunque también estaba la iglesia griega que se había separado mucho antes de la iglesia católica y quién sabe si había por ahí alguna que otra secta caminando, pero la iglesia católica era la romana era la que dominaba. A raíz de los acontecimientos con Martín Lutero surgió la iglesia protestante, que eran muchos tipos de iglesias. Estaba la anglicana, la luterana, la iglesia reformada, los presbiterianos y unos cuantos más. Ahora, todas estas iglesias coincidían bastante en sus doctrinas, pero uno de las cosas donde más batallaron hasta el día de hoy, y han pasado 500 años, fue en sacramentos. Porque nunca se pusieron de acuerdo en qué significaban los sacramentos, para qué eran los sacramentos y cómo debían de administrarse los sacramentos. Entonces, en estas clases las voy a estar dando, ustedes me van a escuchar y la intención mía no es cambiar el modo de ver los sacramentos de nadie, pero esto dice Catecismo de Heidelberg. Yo voy a mantener la línea del catecismo. Además, yo estoy totalmente de acuerdo con la línea del catecismo. No tengo problema en dar las clases, pero sí sé que algunos de ustedes quizás, no aquí en la casa, pero quizás en las redes sociales, van a tener cierta incomodidad conmigo con las clases. No importa la posición del catecismo y no importa la posición que tengan ustedes. Esto es un asunto que no se ha podido reconciliar en 500 años. Nosotros no lo vamos a reconciliar ahora, tampoco lo vamos a arreglar. Hay que caer en una actitud de respeto y cada cual que lo entienda a su manera y de la mejor manera para que Dios sea glorificado en ello. Bien, dicho esto, vamos a ver las preguntas. Yo empiezo. Dice la pregunta 69. ¿Cómo te recuerda y asegura el santo bautismo que el único sacrificio de Cristo en la cruz te beneficia a ti personalmente? ¿Ella? ¿Qué significa ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? Y dice la 71.
donde nos promete Cristo que somos lavados con su sangre y espíritu, tan ciertamente como somos lavados con el agua en el bautismo. Ahora, vamos a hablar un poquito de historia del bautismo, ¿verdad? Porque esto es otra cosa que también se ha confundido mucho y muchos creyentes adultos, no niños, tienen problemas con este asunto. Vamos a hablar un poco de la historia del bautismo. La historia del bautismo, yo iba a preguntar, pero ahí me sacó. ¿Alguien sabe de cuándo se empieza a hablar de bautismo en la Biblia? ¿El Nuevo Testamento? ¿Nuevo Testamento dónde? ¿Quién empezó a bautizar? Juan el Bautista, dice mamá. A ver, ella. Ya. Ok. Dice mamá que Juan el Bautista fue el que empezó a bautizar en el Nuevo Testamento. Y es verdad. Pero antes de eso se hacían bautismos también. Que a lo mejor no se llamaban como bautismo porque la palabra bautismo viene de una palabra griega que significa zambullir. O eso es lo que dicen algunos, porque hay otros que incluso debaten el significado de la palabra bautismo. Pero, para no entrar en conflictos, ya desde antes se practicaban lavamientos y eran lavamientos o bautismos de prosélitos. ¿Qué es lo que es un prosélito? ¿Sabes lo que es un prosélito? Bien, ¿perdón? ¿Como un proceso? No, un prosélito es una persona que no había nacido israelita, pero se convertía en israelita por medio de un proceso. Se convertía al judaísmo, para decirlo de alguna manera. Se hacía no solo israelita de nación, de lo que es como ciudadanía, pero también de religión. Y pasaba un proceso y eran bautizados o lavados en agua estos prosélitos y así se convertían en judíos de judaísmo, de religión. ¿Ya? Ahora, esto se hacía con gentiles que pasaban a ser parte del pueblo de Israel o del pueblo judío. Y no se practicaba a judíos o a israelitas. No se practicaba. Solo se practicaba a gentiles que pasaban por este proceso. ¿Cómo que practicaba? Sí, ella, que no se bautizaban judíos. Los judíos ya eran judíos, nacían judíos y eran descendientes de Abraham. Y cuando digo judío me estoy refiriendo a los que nacen en la nación de Israel y que practican el judaísmo. ¿Ya lo entiendes? Eso lo asimilaban por nacimiento. Pero si había una persona externa, un gentil, que quería convertirse a estas cosas, tenía que pasar por el agua. ¿Ya? Pero los judíos no lo hacían para los judíos. Ahora, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio de bautismo, era un bautismo de arrepentimiento para judíos. Y esto fue revolucionario para su época y nuevo para su época. ¿Por qué razón? Porque antes de eso no se pasaba por agua a los judíos. Los judíos nacían judíos, practicaban el judaísmo de nacimiento, se le aplicaba la circuncisión al 8º día de nacidos los varones y eso era así, y ya. Pero Juan el Bautista comienza a bautizar para arrepentimiento, pero después viene Cristo y se deja bautizar también, o más bien Juan el Bautista dejó que Cristo se bautizara y Cristo es bautizado también. Cristo le dice a Juan el Bautista, tenemos que cumplir esto por causa de la justicia. Ahora, de esta manera Cristo validó y autenticó el bautismo de Juan el Bautista. Pero no hay continuidad ni histórica ni teológica entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano. Y la gente piensa a veces que la iglesia bautista surgió con Juan el Bautista, porque sacan el nombre de Juan el Bautista y de la iglesia bautista y ya los unen y dicen, pues aquí surgió todo. No es así. La iglesia bautista no tiene nada que ver con Juan el Bautista y el bautismo de Juan el Bautista no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. En la iglesia, el bautismo de Juan el Bautista fue un bautismo para judíos, para arrepentimiento. ¿Ya? Pero ¿cómo que arrepentimiento? Sí, ella lee. Juan Bautista empezó a acusar a los judíos que a pesar de que eran del pueblo de Dios, a pesar de que eran circuncidados al 8º día,
y a pesar de que practicaban la supuesta religión del Dios verdadero, eran pecadores y habían dejado el camino del Señor. ¿Ya? Y el mensaje de Juan el Bautista les decía, el camino del Señor está cerca, el Mesías está pronto de venir, arrepiéntase de sus caminos. O algo similar. Entonces, este bautismo no tiene nada que ver con el bautismo que estamos viendo nosotros en la clase de hoy. Y quiero aclararlo, porque a veces las personas piensan que es uno y el mismo bautismo. No, no es el mismo. Una cosa es el bautismo de Juan, una cosa es bautismo de la iglesia cristiana. De hecho, en el libro de los Hechos, y parece que es redundo, pero no, hay un evento en el que se les pregunta a unos creyentes, creo que era Apolos o algo así, ¿cómo se llamaba? Y le dice, bien, ¿y en qué bautismo fueron ustedes bautizados? Y entonces dijeron, no, en el bautismo de Juan. Y entonces ahí se rebautizaron y también vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero esto es tela de otro mantel. Pero lo que te quiero decir que la iglesia cristiana nunca reconoció una continuidad entre el bautismo de Juan Bautista y el bautismo cristiano. No hay continuidad, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo empieza el bautismo cristiano? ¿Cómo empieza? Bueno, pues empieza por institución. Cristo lo instituye. Cristo, desde el tiempo de su ministerio terrenal, sus discípulos bautizaban. Sin embargo, Cristo no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Y en algún momento algunos... ¿Por qué no bautizaba? Ok, Eyel, no te preocupes por qué no bautizaba por el momento. ¿Ya? A ver, te lo voy a decir. Porque Jesús bautiza con el Espíritu Santo, no con agua. Entonces los discípulos sí bautizaban con agua, pero Jesús no bautizaba porque Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Pero eso, ya te digo, es tela para otro mantel. Ahora, volviendo al tema del bautismo. Jesús instituye el bautismo, pero ya desde antes ya sus discípulos bautizaban. Y en algún momento de la Escritura se dijo que bautizaba más que Juan. Pero sin embargo, vuelvo y repito, el bautismo de Cristo y el bautismo de la iglesia cristiana no tiene continuidad con el bautismo de Juan el Bautista. Ahora, dicho todo esto así, de una forma bien rápida, para que más o menos entendamos qué significa, vamos a pasar a responder las preguntas del catecismo. De esta manera el timer está activado, no pasa nada. Y hoy nos va a sobrar el tiempo porque esto no es una cosa difícil de explicar. Ahora, el bautismo cristiano ha sido modificado, cambiado, alterado en toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Y ya imagínate, por muchos años, no solo el bautismo, sino también la Santa Cena, se le aplicaron interpretaciones muy caprichosas y se añadieron prácticas a esto un poco locas. Incluso para la iglesia católica no habían 2 sacramentos, sino era un poquito más. No me acuerdo si eran como 16 o 18 sacramentos, no estoy seguro. Ahora, cuando llega la Reforma, los reformadores estuvieron de acuerdo en que los sacramentos eran símbolos. Símbolos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un símbolo, Eyeli? Es como un stop sign, ¿no? Ok, es parecido a un stop sign. Por ejemplo, si yo te dibujo esto, acuérdate que no sé dibujar, Eyeli. Te quedó bueno. ¿Qué es eso? Esta es la bandera de Estados Unidos. Ajá, ¿y a qué simboliza la bandera de Estados Unidos? De los 5 A estados. nuestro país, ¿verdad? A USA. Pero si te pongo esta bandera, Eyeli, ¿qué crees que será? ¿De nosotros? No, la de nosotros es esta que está aquí, no te confundas. Esta es la de nosotros. Cuba, la de Cuba. Ahora sí, esta es de Cuba. Allá los que sean cubanos. ¿Ya? Esta es la bandera de Cuba. Por tanto, estos son símbolos de ellos. Símbolos patrios. Quiere decir, se usan para simbolizar una nación. Si tú miras esta bandera, tú vas a decir, oh, se refiere a Estados Unidos. Si tú miras esta bandera, se refiere a Cuba. Ahora hay una trampa con esta bandera, ella. Si te das cuenta, yo usé creyón negro a propósito.
porque no me quería enredar con el asunto de los colores. Pero la bandera cubana es roja aquí, ¿ya? Y si mal no recuerdo, es azul aquí, ¿ya? Pero la bandera de Puerto Rico es exactamente igual, Eyeli. Exactamente igual. ¿Y cómo la reconoces? Por el color. Por los colores. Porque la bandera de Puerto Rico, las franjas son rojas y blancas. Y el triángulo es azul. Tienen los mismos colores. Es exactamente igual. Y otra cosa loca que te voy a decir, Eyele. ¿Qué bandera es esa? Nosotros no. La del estado de Texas. Y se le dice que es la bandera de la estrella solitaria. ¿Qué es eso? Y así se le llama a la bandera cubana, la de la estrella solitaria, también. ¿Y también la puertorriqueña? No, la puertorriqueña se parece al modelo de la ESO, pero se invierten los colores. Eso es un lío. Pero ves, como cada vez que hablamos de símbolos, siempre hay un poco de confusión. Pero eso más o menos, Eyele, viene siendo un símbolo. Ahora, los reformadores, Las banderas. olvídate de las banderas, los de los reformadores estuvieron de acuerdo que los sacramentos eran símbolos, pero hubo algunos que se fueron un poquito más allá y dijeron, no solo son símbolos, sino que son medios de gracia. Y hablaron de que detrás de cada símbolo o detrás de cada sacramento había una actividad silenciosa del Espíritu Santo que se convertía en realidad la vida del creyente. Ahora, los que dijeron es solo símbolo, estaban bien. Los que dijeron también son medio de gracia, estaban bien. Pero este tipo de conversaciones y lenguajes hace que la gente se divida por cosas que no tienen importancia. ¿Ya? Pero vamos a hablar un poquito de las respuestas y vamos a ir tratando de que no coja candela la clase. Mira, dice, ¿cómo te recuerda el santo bautismo que el único sacrificio de Cristo en la cruz te beneficia a ti personalmente? ¿Ya? Ahora, Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, ella. Ya han pasado 2000 años. Ya, más o menos, se piensa que más o menos sobre el año 30-31 de nuestra era, Cristo murió en la cruz del Calvario. En unos cortos 8 años, en 8 años más, se van a cumplir 2000 años que Cristo murió sobre la cruz del Calvario. Ya, 2000 años, es mucho tiempo. Un ser humano normal vive 80 años. Ya, los más sortudos pasan los 90 y los con menos suerte no llegan ni siquiera a los 70. Pero bueno, un promedio de 80 años. Ahora, imagínate 1000 años, ¿cuántas veces tiene 80? Pero imagínate 2000 años, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Verdad? Ahora, el sacrificio de Cristo fue hace 2000 años. Y oye lo que dice la pregunta. ¿Cómo te recuerda y asegura el santo bautismo que el único sacrificio de Cristo en la cruz te beneficia a ti? 2000 años después y en un continente diferente, hablando un idioma diferente, viviendo una vida diferente y practicando una religión diferente a la que practicaba Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Lo ves? Los sacramentos o el sacramento del santo bautismo es necesario e importante porque hace que una realidad pasada y tan lejana como 2000 años atrás, en circunstancias totalmente diferentes a las nuestras, cobre vida en nuestra realidad actual, en nuestro mundo actual y en nuestras circunstancias actuales. ¿Lo ves? Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, por el significado del bautismo. Y aquí hay de nuevo división entre los presbiterianos y los bautistas. Porque los presbiterianos dicen lo que dice aquí. De esta manera Cristo instituyó el lavamiento externo y con él la promesa
de que tan cierto como el agua lava la suciedad del cuerpo, así también su sangre y el espíritu lava la impureza del alma. Ahora, los presbiterianos apuntan más al lavamiento, o sea, el bautismo significa el lavamiento de mis pecados. ¿Qué es lo que derramó Cristo en la cruz? Su sangre. Su sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pues ¿qué derramó Cristo en la cruz? Su sangre. Y el bautismo es un símbolo que cuando el agua cae sobre nosotros o tú te sumerges en ella, esa agua te limpia de pecado. Simbólicamente ella no es que te limpia, ¿ok? Tal y como espiritualmente la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado. ¿Lo ves? Pero ese es los presbiterianos que piensan en el símbolo del lavamiento. Y está bien, así pasa. Pero los bautistas dicen que cuando tú te sumerges en el agua, estás hablando de la muerte al pecado, estás hablando de la muerte a tu yo, a tus egoísmos y a tus voluntades. Y todo eso lo dejas enterrado, el pecado, la suciedad, en el agua. Y cuando tú te levantas, ya, porque si te quedas abajo te ahoga. Cuando tú te levantas, estás resucitando a una nueva vida, a una nueva criatura, y estás recibiendo un hombre nuevo, una vida nueva, donde no eres esclavo del pecado y donde haces buenas obras para Dios. ¿Y adivina qué? Eso también es verdad. Quiere decir, el bautismo, lo mismo que significa el lavamiento de nuestros pecados, como lo interpretan los presbiterianos, ¿a qué significa? La muerte y resurrección que nosotros experimentamos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Lo ves? Ahora, para los discípulos fue real la experiencia de ver a Jesús ir a la cruz y morir y resucitar. Para ellos fue una cosa real. Ellos fueron testigos oculares. Pero a nosotros ha pasado el tiempo y no tenemos esa realidad. No podemos regresarnos allá y decir, oh, mira, sí, está pasando. Y entonces el bautismo se convierte para nosotros en un símbolo de esas realidades. Se convierte en un símbolo de eso que pasó. ¿Ya lo ves? Ahora, dice aquí, ¿qué significa? Esa es la otra pregunta. ¿Qué significa ser lavado con la sangre y el espíritu de Cristo? Bien, dice el catecismo, ser lavado con la sangre y el espíritu de Cristo significa que Dios, por su gracia, ha perdonado nuestro pecado a causa de la sangre de Cristo derramada por nosotros en su sacrificio en la cruz. Ser lavado por el Espíritu de Cristo significa que el Espíritu Santo nos ha renovado, santificado, para que podamos ser miembros de Cristo, para que más y más lleguemos a estar muertos al pecado y vivamos vidas santas y sin reproche. ¿Ves? Quiere decir, el sacramento del bautismo se convierte en el símbolo de algo que el Espíritu Santo hace en nosotros de una forma misteriosa. ¿Lo ves? Tú no ves al Espíritu Santo santificándote. Tú no ves al Espíritu Santo lavándote, renovándote. Tú no ves al Espíritu Santo haciendo ese tipo de cambios en ti. Tú sabes que lo hace porque la Biblia lo dice, pero tú no lo ves. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que esos cambios en realidad están sucediendo? Bien, uno lo sabe por la dirección de tu ser. ¿Ya? Voy a explicarte eso con más detenimiento. El concepto de nuevo nacimiento o de regeneración, que a mí me gusta, dice que es una implantación de vida que el Espíritu Santo hace en el escogido, y esto cambia la disposición regente del alma y asegura el primer ejercicio santo de esta. ¿Qué quiere decir? Que una persona sin Cristo, ¿para dónde va ella? Al infierno. Ok, la persona va para ¿Por qué no el infierno. pones fuego? Si quieres poner un fuego, te puedo complacer y ponemos un fuego, más o menos así.
¿Así? ¿Está bien un fuego así ellos? Ajá. Ok. Ahora, ¿qué pasa? La persona va para el infierno porque quiere, ¿verdad que sí? Quiere pecar, pues se va para el infierno. Pero, ¿y si nadie le dijo sobre Dios? Igual, no quiere a Dios. La Biblia lo dice, no hay santo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay justo. Todos se descarriaron, todos hicieron lo malo. ¿Ya está? Ahora, para el infierno. Pero si viene el Espíritu Santo y lo hace nacer de nuevo o espiritualmente, No, ¿qué significa que está haciendo el Espíritu Santo? lo está alabando. Está cambiando la disposición regente del alma. Y ya esa persona no va a ir al infierno. Sí, Porque no. ya esa persona va a querer a Dios. Y esa persona va a querer a Dios. Por tanto, antes la dirección de su alma iba a el pecado, los placeres, los vicios, las cosas que te llevan al infierno. Pero cuando el Espíritu Santo te hace renacer, la disposición de tu alma cambia y te lleva a Dios. ¿Ya? Te lleva a Dios. Por tanto, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está obrando no solo con el nuevo nacimiento, sino con la santificación, santificándolo, renovándolo, quitando el pecado y quitando todo lo malo que hay en las personas? ¿Cómo yo lo sé? Por la dirección que lleva esa persona. Si un creyente se convierte en, como yo, vaya, que me convertí en 1998, long time ago, ella. Me convierto en 1998 y hoy voy por aquí y estamos en 2023. ¿Cuántos años han pasado ellos? Han pasado 25 años ellos. ¿Lo ves? Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer. 25 años después que yo me hice creyente, yo estoy más cerca de Dios, yo vivo una vida más santa, yo vivo una vida donde peco menos, yo vivo una vida donde amo más a Dios que al mundo. Si la respuesta es sí, probablemente yo nací de nuevo. Pero si la respuesta es yo sigo queriendo el pecado y a los vicios y al mundo y a todas las cosas que hay en el mundo, entonces nunca se produjo un nuevo nacimiento y yo soy sinceramente un no creyente. ¿Lo ves? Ahora, ¿cómo yo sé que una persona tiene la influencia o está bajo la influencia del Espíritu Santo? Por la dirección que toma su vida. Si puede caer, puede pecar, se puede equivocar, puede darse tropezones, todo eso puede pasar, pero su dirección es hacia Dios. ¿Entiendes? Puede tambalear, lo pueden tumbar, lo pueden fastidiar, pero su dirección es hacia Dios. Eso es lo que dice que una persona es cristiana. ¿Lo ves? Ahora, el bautismo intenta hacer exactamente lo mismo. El bautismo intenta enseñar, recordar, ilustrar las realidades espirituales que están ocurriendo en esa persona por medio del actuar del Espíritu Santo. ¿Lo ves? Y no solo del actuar del Espíritu Santo, sino del actuar de Cristo en la cruz, porque la obra de Cristo en la cruz también nos afecta a nosotros espiritualmente. Es más, el Espíritu Santo usa la victoria de Cristo en la cruz para producir esas realidades, de lo contrario no se pudiera. ¿Lo ves? Entonces, eso es lo que significa el bautismo. Ahora, dice la última pregunta, y ya casi acabo. No te preocupes, no se me va a pasar la cosa. ¿Dónde nos promete Cristo que somos lavados con su sangre y espíritu, tan ciertamente como somos lavados con el agua del bautismo? Ahora, esto es una pregunta interesante, pero a pesar que a pesar de que el catecismo no lo responde, yo sí lo voy a responder. Y es esto: el bautismo no es garantía de que estas realidades van a pasar. Por ejemplo, no significa, porque mira lo que dice la pregunta, ¿dónde nos promete Cristo que somos lavados con su sangre y espíritu, tan ciertamente como somos lavados con el agua del bautismo? Entonces, déjame contestarte primero lo del catecismo. Entonces dice, en la institución del bautismo, que dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y después dice más adelante, que eso es otro texto,
Eso es Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Ya? Ahora, la cosa es esta. El bautismo. A ver, una persona está aquí. ¿Ya? Y esta persona tiene la influencia del Espíritu Santo sobre ella. Y yo estoy aquí. ¿Y cómo yo sé que esta persona tiene la influencia del Espíritu Santo? ¿Cómo yo lo sé? Si yo tampoco veo el Espíritu Santo. Sí, está yendo por el camino de Dios. Correcto. Por sus obras. Por sus obras. Por su dirección, como te he explicado ahorita. O por sus frutos, como dice Cristo. ¿Ya? Ahora, a veces, incluso, estas cosas que están aquí No. pueden ser falsificadas y tú puedes engañarte. A veces creemos que una persona es y después nos damos cuenta que no es. ¿Lo ves? Ahora, más o menos, el que está aquí puede ver esto en la persona y uno puede decir, bueno, sí, puede que no. Entonces, si es así, entonces le doy agua. O sea, lo bautismo. Yo le digo, lo bautizo. ¿Ya ven? Pero la persona que está de afuera, juzgando, en buen plan, la actividad del Espíritu Santo en la otra, no tiene un 100% de garantía. Pero ¿cómo Por- que garantía? Voto a ti. ¿Qué quiere decir? No todas las personas que se bautizan en agua tienen al Espíritu Santo. Voy a decirte otra cosa. Bautizarse en agua no significa que vas a tener al Espíritu Santo. Bautizarse en agua es un símbolo de lo que puede estar haciendo el Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Lo entiendes o no? Porque yo puedo bautizar a una persona que crea que es creyente y yo mismo crea que es creyente, pero no es creyente en lo absoluto. ¿Y quién va a decir eso? El tiempo. A veces vamos a tener que llegar al cielo para darnos cuenta quién era creyente y quién no. ¿Lo ves? ¿Pero qué significa? Si tú le preguntas a una persona, ¿estás bautizado? Te dice sí. ¿Y eso significa que es cristiano? No. Porque que haya agua no significa que va a haber espíritu. Que haya agua significa que es probable que haya espíritu. Pero no es una garantía de 100% de que cuando doy agua hay espíritu. Uno presume. Y los bautistas son muy dados a decirle a la gente, haz una confesión pública. Entonces la gente dice, yo fulano de tal creo en Jesucristo, mi Salvador, y dice una confesión. Y entonces el ministro coge y dice, bueno, pues te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero incluso hay gente que hace esa confesión y no son creyentes. Por tanto, el agua a esa gente no le sirve para nada. ¿Lo ves? Ahora, el agua no es una garantía de que estas personas aquí tienen al Espíritu Santo. Es una presuposición que lo tiene y nosotros sobre la base de su dirección, sus obras o su fruto, nosotros le damos agua. Pero no tenemos una herramienta fiable que podamos coger y decir. Porque a veces pensamos que sí y es no. A veces pensamos que no y es sí. Y a veces pensamos que no y es no. Y a veces pensamos que sí y es sí. Entonces, esto es una cosa que tiene su complejidad. ¿Lo ves? Que una persona sea bautizada no significa que tiene el Espíritu. Ahora, una persona que tiene el Espíritu tiene que ser bautizada. Por obligación, porque ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. A ver. ¿Puedo ir al baño? Sí. Bien, ya terminamos, Yele. Eso es todo. En la próxima clase, en la próxima clase vamos a hablar, y lo voy a decir para que el que quiera revisar este tema y leer por su lado para que venga a la próxima clase con ciertas ideas en la cabeza. En la próxima clase, en una parte de la clase, vamos a estar hablando de bautismo infantil. ¿Deben ser bautizados los niños o no deben ser bautizados los niños? Vamos a hablar sobre eso. Entonces, eso es todo. Saludos a Nelson y a Derek y a Liz allá en Florida y a la gente en Cuba si están todavía viendo el catecismo. Creo que Mirtica
vio el catecismo la semana pasada, así que la saludo desde acá. Eso es todo por hoy, vamos a orar. Oye, ¿nosotros oramos al principio? No. ¿No oramos al principio? Oh my God. Esa batería del carro me sacó de onda hoy. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te pedimos perdón por no haber orado al principio. Señor, bendice esta clase, bendice los que la escuchen, lo mismo que los que ya lo escucharon en casa, como los que lo van a escuchar después, y que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor.